vamos a ver un poquito como una pequeña introducción para que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades virales, cuando hablamos de virus. Primero que nada, los virus pequeños, en el orden de los 10 a la menos 9, como dice, hay metros, así que son muy, muy pequeñitos. Si ustedes se fijan acá en esta regla imaginaria, esta regla ustedes van a ver que están entre las proteínas, el tamaño de las proteínas y de las nanopartículas, o las bacterias, ¿sí? Así que son muy, muy pequeñitos. Y a diferencia de los hongos que pueden ocasionar enfermedades y las bacterias que pueden ocasionar también enfermedades en los cactus y en las suculentas, y que podemos llegar a ver estructuras quizás de los hongos o de las bacterias, podemos ver exudados. En el caso de los virus, estos signos no los podemos ver, ¿sí? Solamente podemos ver los síntomas, y ya cuando vemos los síntomas quizás ya es tarde en cuanto a lo que podemos llegar a hacer para salvar la planta, ¿no? ¿Qué pasa con los virus, no? ¿Cómo llegan a la planta? ¿De qué forma se transmiten? Bueno, hay muchas posibilidades de transmisión, entre las que podemos ver la propagación vegetativa. En el caso de los cactus, la reproducción más utilizada es la de forma gámica, ya que son fáciles de propagar a través de un hijuelo, a través de un esquejito, a través, sí, digamos, son de fácil propagación. También los virus se pueden transmitir por injertos. Acuérdense que también hay muchas variedades que son injertadas de una especie con otra, o un género con otro. A través de las herramientas también lo podemos hacer en forma mecánica, utilizando tijeras, utilizando cuchillos cuando hacemos la separación de alguna estructura para propagar o para injertar. A través de semillas, muchos se pueden transmitir a través de las semillas, otros a través del polen, otros a través de los hongos, de algunos hongos. Como les decía, por contacto también entre plantas. Hay muchos que una planta estando muy cerquita de otra puede transmitirse. Y una de las más importantes transmisiones también es a través de vectores, que son insectos vectores, ¿sí? Como pueden ver acá, pulgones, chicharritas, mosca blanca, chinches, trips, cochinilla, arañuelas, y algunos otros que, bueno, estos son como los más importantes, hay algunos otros más. Bueno, ¿qué pasa cuando un insecto es el transmisor de un virus? Bueno, pasan dos cosas. El insecto lo puede transmitir una vez que se alimenta de una planta enferma, y va después a una planta sana, vuelve a alimentarse, y con su aparato con el cual se alimenta, ya sea puede ser un estilete, puede ser una mandíbula, puede lastimar, y de esa forma lo puede transmitir. Hay insectos que pueden transmitir el virus durante un tiempito cortito, y eso se llama de manera no persistente, puede ser segundos, minutos, horas quizás, como pueden ver en este cuadro. Bueno, está en inglés, ojalá que todos lo puedan ver, igual es muy fácil de entender. Y después están los virus que pueden permanecer en el insecto vector más tiempo, y pueden reproducirse en sus órganos internos, en el aparato bucal, después también en el estómago, y en esos casos el virus puede llevar mucho tiempo en el insecto, puede permanecer días, horas, y en algunos casos hasta meses. Acá les puse algunos ejemplos, los áfidos, los trips. En los áfidos es persistente, propagativa y circulativa, lo que quiere decir que el insecto lo puede tener durante mucho tiempo y lo puede transmitir. El caso de los trips es otra, es propagativa también. Y en el caso de los trips solamente lo puede adquirir en los primeros estadios larvales. A ustedes acuérdense que todos los insectos, y más cuando trabajamos con plantas en invernáculos, hacen su ciclo en muy pocos días, 10, 15 días, y dependiendo de las temperaturas a veces esos ciclos se acortan.
Entonces también es importante monitorearlos de alguna manera en los invernáculos. Después acá, bueno, otra cosa que les voy a decir para que vayamos entrando también en tema. Los virus, al igual que los hongos, que las bacterias, que las plantas, se agrupan en familias, en géneros y en especies. Lo que van a ver acá en círculos, en recuadros azules, ¿sí? Son los géneros. Potivirus, carlavirus, cucumavirus, por ejemplo, son transmitidos por áfidos. Los tospovirus, los carmovirus y los hilarvirus son transmitidos por trips. Mejor dicho, los tospovirus son transmitidos por trips y tienen este sistema de transmisión persistente propagativa. Quiere decir que permanece en el insecto por bastante tiempo. Bueno, ahora sí vamos a ver de a poquito los distintos géneros más importantes que tienen especies que infectan cactus y suculentas, ¿sí? Un género importante es el tobamovirus. Por ahí la especie más conocida de este género es el tobacco mosaivirus, el virus del mosaico del tabaco más conocido. Y con él están otras especies como la Puntia salmonvirus, el Cactus milk mottle virus, el Ratal cactus necrosis associated virus. Bueno, ustedes los nombres por ahí es un poco difícil de acordarse, por lo general, por eso se ponen las siglas cuando aparecen citados. Y en el caso de este género se transmite, como bien ven acá, por injerto, por uso de herramientas, por propagación vegetativa, por semilla. En el caso, por ejemplo, del TMB, el TMB puede permanecer mucho tiempo en los sustratos. Entonces es importante que si nosotros vemos una planta que está enferma, tratar de descartar la planta junto con el sustrato que tiene, y por ahí si la maceta la queremos reciclar hay que desinfectarla, ¿sí? Desinfectarla muy bien, para asegurarnos de que no quedó nada del virus, ¿sí? Bueno, otra especie de este género, fíjense que por lo general van a producir anillos, cloróticos, clorosis también en general puede llegar a producir, alguna deformación. Acá tienen otro caso en donde este virus, el Salmonoputian virus, está junto con el Cactus virus X, que es de otro género, infectando a este cactus, ¿sí? Entonces, a veces pueden estar solos estas especies de virus, o a veces pueden estar junto con otros. Entonces, esa infección se hace todavía más importante y más grave, ¿sí? Acá tienen otros ejemplos, el tobacco mosaivirus, fíjense que produce estos también, como estos puntos cloróticos. Después acá tienen otro ejemplo, del Cactus milk mottle virus. Estamos siempre hablando, acuérdense, de los tobamovirus, ¿sí? Y en este caso, fíjense que hay dibujos. Si ustedes prestan atención acá, por ahí la foto no se puede apreciar demasiado bien, pero ¿sí? Hay todo un dibujo, se produce. Después, otro género bastante importante es el género Potex virus, ¿sí? Acá también vamos a ver varias especies. Una de las más polífagas, en el caso de los cactus y las suculentas, es el Cactus virus X, ¿sí? Junto con el Zygocactus virus, el Opuntium virus X, como tienen ahí, Schummelbergian virus X, el Pitaya virus X. Y también se pueden transmitir por ya sea alguna herramienta que utilicemos, por injerto, utilizando esas herramientas, por propagación y por contacto también entre plantas, ¿sí? Bueno, y acá tienen algunas otras fotos. Fíjense, en el caso de del Cactus virus X, también puede provocar, ¿sí?, estos anillos cloróticos. Entonces, a veces también es difícil por ahí distinguir entre un virus y otro, o entre un género y otro, porque los síntomas se parecen bastante.
Pero bueno, cuando vemos algo así tenemos que sospechar, ¿sí? De que de algún virus se trata. Fíjense, por ejemplo, acá, bueno, acá puede provocar un bandeado, se dice cuando aparecen así estas líneas verticales, puede provocar, ¿sí? Estas necrosis a lo largo, este es un Ilioserius, puede provocar deformaciones también, o este torneado, ¿sí? Y fíjense la cantidad, bueno, acá yo les puse algunos, por ahí los más importantes, pero hay muchos más que están afectados, ¿sí? El patio puntia, el Serius, el Echinocerius, Icocactus, Loviquia, Opuntia, Mamilaria, Pereschia, entre otros, ¿sí? Y otro género también muy importante, y quizás capaz que tengamos que prestar más atención a este acá en nuestro país, porque está presente, es el género Tospovirus, ¿sí? A este pertenecen, por ejemplo, el tomato spot wilt virus, que es el virus de la peste negra del tomate y el pimiento, y puede también afectar a los cactus y las suculentas, ¿sí? Se transmite a través principalmente de los trips, también por utilizar herramientas en los injertos, y fíjense que lo importante que es prestar atención a esto, ¿no? Los trips, ¿sí? Se pueden infectar en el primero y en el segundo estadio larval. Pero ¿qué pasa? Empupan en el suelo o en el sustrato. Entonces, si lo tenemos presente y no lo vimos y ese trips está infectado, puede hacer después su ciclo en nuestra maceta, en la maceta de nuestra planta, y reinfectar, ¿sí? Otras plantas. Entonces hay que estar también atento a eso. ¿Qué síntomas provocan los tospovirus? Provocan anillos y dibujos, como acá, fíjense, estos son ya anillos necróticos, ya se produce una necrosis del tejido porque, bueno, va avanzando la infección. Puede provocar también dibujos. Y bueno, acá tienen las especies que les decía, ¿no? El tomato spot wilt virus, el Impatiens necrosis spot virus, el tomato chlorotic spot virus, y pueden afectar Santa Rita, Opuntia, Crásula, entre otros. Por ello siempre les pongo, acá les puse los géneros más importantes, puede haber otros. En Calanchoe, el Impatiens necrosis spot virus, fíjense que acá incluso puede producir deformación en las hojas, ¿sí? Fíjense acá. Bueno, el caso de los dibujos que les decía. Incluso puede afectar la floración, ¿sí? Las flores pueden estar deformes o no florecer. Bueno, y hay otros géneros también de importancia que tienen especies que también infectan a los cactus y las suculentas, como son los potivirus y los carlavirus. En este caso, el Calachoe mosaivirus, que produce, como dice la palabra acá, un mosaico muy marcado, un mosaico como un mosaico del piso, ¿sí? Se intercalan puntos verde oscuro, verde claros, amarillentos pueden ser también, y muy marcados en las hojas, muy, muy marcados. En algunos casos, si hay flor, también puede aparecer en la flor y manchar la flor, si es que florece. Después están los carlavirus, el calachón laten virus. Estos dos géneros y estas dos especies se transmiten por pulgón, pero también se transmiten por injerto, por propagación vegetativa. Y después tenemos otro género también importante, y este, a diferencia de los anteriores, se transmite por un nemátodo. Y son los tropamovirus, en este caso particular la especie Tobacco Rattle Virus, ¿sí? Y fíjense que también provoca anillos, ¿sí? Si ven, vamos viendo que los síntomas se parecen bastante, y quizás podamos llegar a confundirlos también con alguna deficiencia, con una fitotoxicidad. Pero bueno, hay que estar atentos de que cuando vemos que estos síntomas, ¿sí? Producen, es decir, baja nuestra producción de la planta, es decir, la planta empieza cada vez a estar peor, no florece o no hay manera de que empiece a producir hijuelos, o hay una alteración en el crecimiento, tenemos que pensar que ya se trata de no una fitotoxicidad o
de alguna deficiencia nutricional, sino de algo más grave, como un virus. Bueno, después otros géneros más les pongo acá que también son importantes, los cucumovirus, ¿sí? Que pueden producir este tipo de dibujos, también pueden afectar la producción en ágave, es muy importante, la deficiencia en la producción, la reducción de la producción. Ustedes saben que se usa el ágave, por ejemplo, en México para hacer el tequila, ¿no? Hay bastantes mermas de la producción a causa de este virus. Después está el carmovirus, Saguaro cactus virus, la especie más importante, y el cactus virus 2, que es otro carlavirus, y todos estos son transmitidos por pulgones, pero también por lo que vimos antes, por injerto, por herramientas, también por alguno que otro por contacto entre plantas, en el caso del CMV. Y bueno, acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Pero acuérdense que pueden afectar en su mayoría a varios géneros, ¿sí? De cactus y suculentas. Como les decía antes, a veces pueden estar estas especies solas o pueden estar combinadas con otros virus de otras especies, de otros géneros. Por ejemplo, este notocactus tiene infección mixta y fíjense, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 virus, 6 especies diferentes, ¿sí? Y nosotros en gran medida creo que contribuimos a que esto pase, ¿sí? Por hacer esa propagación a veces, bueno, vemos que una planta, como tiene facilidad para poder propagarse, hacemos la reproducción enseguida y sacamos gran cantidad de material, y muchas veces por ahí no se presta atención en la calidad que tiene que tener esa planta de la cual parto para hacer mi propagación, ¿sí? Y por ahí estoy propagando no una planta por sus características propias, sino por unas características que le da el virus, y estoy propagando el virus, o muchos virus. También les quería nombrar, si bien estos no son virus, pero sí son muy importantes tenerlos presentes, son los fitoplasmas. Los fitoplasmas, a diferencia de los virus, son un poco más grandes, se podría decir que son como bacterias desnudas, ¿sí? Que no tienen su pared celular. Mucho tiempo se los confundió con las bacterias, pero no se trata de bacterias, ¿sí? Se les dio este nombre de fitoplasma o molicotes. Pueden ser transmitidas por algunos insectos, en algunos casos, otras veces también por propagación, por injerto, y produce fasciaciones, deformaciones, alteraciones, puede producir también esto que se llama, bueno, algunos casos tumores, pueden producir también estas deformaciones así. Fíjense que acá tienen, por ejemplo, lo que sería la planta sana y lo deformada que puede llegar a estar, ¿sí? Acá tienen otros ejemplos, ¿sí? Bueno, en este no se ve, pero esta es la crásula. Fíjense, acá también hay alteraciones. Esto sería la planta normal y acá es como un repollo, ¿sí? Parece más un repollo que la planta original. Fíjense acá, por ejemplo, bueno, a diferencia de los virus, los fitoplasmas no tienen ese nombre que los caracteriza, como decir, bueno, digo, tobacco mosaic virus. Estoy diciendo que es el virus del mosaico del tabaco. Acá se los nombra por la técnica que se utiliza justamente para hacer el diagnóstico, y se les pone este tipo de nombres, 16 SRL, y van a ver un montón de nombres así, con estas designaciones raras con números y letras. Los fitoplasmas, a diferencia de los virus, solamente se pueden diagnosticar mediante técnicas moleculares. Los virus los podemos detectar a través de una técnica que se llama ELISA, una técnica inmunoenzimática,
y bueno, es mucho más rápida que una técnica molecular que a veces tardamos un poquito más. Y acá les puse un cuadro donde aparece una lista muy, muy larga, una parte de la lista, ¿no? De todos los fitoplasmas que infectan cactus y suculentas que se conocen hasta el momento. Fíjense que aparece crásula, echinopsis, euforbia, opuntia, aparecen varias especies, y bueno, acá desaparece la designación que les decía con el número y la letra. Bueno, y a diferencia de los virus, los fitoplasmas se pueden tratar. Si yo veo esto utilizando antibióticos que son tetraciclinas, puedo llegar a hacer un tratamiento y puedo salvar esa planta, ¿sí? En el caso de virus, esto no ocurre. Se deben utilizar otras técnicas para poder hacer una limpieza. Entonces, resumiendo un poquito todo lo que hemos visto. Ya les dije, los virus no se pueden, no los podemos detectar a simple vista, sí podemos más o menos sospechar de qué se trata. El diagnóstico es a través de técnicas, ya les dije, serológicas como la ELISA, o técnicas moleculares, al igual que los fitoplasmas moleculares. Y lo que tenemos que ver siempre es, para nuestra producción, tratar de partir de semillas y ejemplares, si usamos plantas madres, que estén sanos, y que sepamos que no tienen ninguna alteración, que no veamos que tenga un mosaico, que no veamos que tenga algo que nos produzca a nosotros alguna duda de que ese material no está en perfectas condiciones. Eso es muy importante. Descartar el material que tengamos sospechoso, porque acuérdense que muchos son por contacto, y si nosotros lo tenemos en la producción y tenemos una planta enferma al lado de una planta sana, obviamente en algún momento esa planta sana se va a enfermar, ¿sí? Por lo general el material sospechoso hay que descartar, como les decía antes, descartar no solo la planta, sino también el sustrato, porque puede llegar, dependiendo del género o de la especie viral, puede llegar a quedar en el sustrato, entonces es bueno también descartar todo, ¿sí? Y desinfectar, si queremos reciclar las macetas, con algún desinfectante, ¿sí? Lavandina diluida, alcohol al 70%. Desinfectar las herramientas que usamos para hacer injertos, ¿sí? O para hacer alguna tarea de limpieza, siempre desinfectarlas. Con alcohol 70, por ahí para evitar, si lo hacemos con lavandina diluida, sabemos que corroe bastante el material de las tijeras o de los cuchillos que utilicemos, entonces es mejor utilizar alcohol 70. Y como les decía antes, si tenemos un material muy valioso y lo queremos mantener y está enfermo, la única forma de poder limpiar ese material es a través de técnicas como el cultivo de meristema y la termoterapia. Pero son técnicas que las tiene que hacer un laboratorio especializado, que llevan mucho tiempo y también tienen un alto costo. Bueno, y como les decía antes, ¿no? Recalcar eso, ¿no? De tratar de conseguir siempre semillas y ejemplares que sean de buena sanidad, ¿sí? Que sepamos que vienen. Si compramos esquejes o ya plantines, saber que esos plantines vienen de buena fuente, ¿sí? Lo mismo que las semillas. Bueno, no era muy larga la charla, pero bueno, yo sé que es bastante duro hablar de virus y de las enfermedades. Hasta acá llegó la charla, bueno, vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer consultas. Les quería compartir esta fotografía, que es de un Cerius de la provincia de Catamarca, muy, muy bonito.